はじめまして、皆さん。人事部の玉城と言います。この度は我が社の人材募集の件で参加させていただきました。今探している人としては、具体的な業務内容は以下のものです。弊社と契約のある企業のネットワークの管理、構築、点検、改善など、週5時間、6から8時間の勤務です。待遇としては、健康保険、有給、海外での駐在、ホームオフィス可能、就職可能。そして、条件としてはシステム管理の知識、そしてアメリカ、カナダや日本などでの駐在。学歴は不問です。誰か参加したい人はいませんか？Shinta. Quizás alguno de nosotros acaba de perderse la oportunidad de conseguir el trabajo de su vida. Estudiar un idioma es mucho más que una herramienta. Shinta Tamashiro, gerente de recursos humanos de una empresa japonesa, les acaba de ofrecer el siguiente trabajo: administrador de redes y servidores senior, trabajo remoto, pero desde los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Japón. El pasaje lo soporta, o sea que lo costea la empresa. La empresa paga el alquiler del departamento y todo el equipamiento necesario para trabajar. Sueldo de $5.000, con posibilidad de crecer y ascender. Vacaciones pagas, obra social, aguinaldo, 6 a 8 horas por día según la cantidad de trabajo. Si alguno de nosotros hablara japonés, podría haber respondido a la propuesta de Shinta. Estudiar un idioma es mucho más que una herramienta. Estudiar un idioma es posicionarse de una manera diferente frente al mundo. Bienvenidos a la charla explorando oportunidades laborales en entornos internacionales. Les presento a Shinta Tamashiro, coordinador del programa de estudios de japonés del CUI, del Centro Universitario de Idiomas. Mi nombre es Florencia Pelle, yo soy la directora académica del Centro Universitario de Idiomas y hoy vamos a explorar las diferentes oportunidades que se nos abren cuando estudiamos un idioma. ¿Cuáles son estos caminos, estas diferentes oportunidades, esta multiplicidad de oportunidades que se nos abren al empezar a estudiar un nuevo idioma? ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, para empezar, las empresas extranjeras que trabajan o comercializan con la Argentina, eso es un buen campo para poder conseguir trabajo y conocer nuevas culturas. Las empresas nacionales que quieren incorporarse o que ya trabajan en el mercado internacional, empresas que comercian con otros países, el turismo receptivo, es decir, el turismo que recibe personas de otros países. En abril del 2023, por ejemplo, Brasil aportó el 15% al turismo receptivo, Estados Unidos y Canadá el 6,4% y Europa el 10%. Otra gran fuente de posibilidades para el trabajo internacional es el del freelance hoy, como el trabajo que presentamos anteriormente con Shinta, que me está ayudando en esta charla y vino tan gentilmente a presentarles la propuesta de japonés. La posibilidad de trabajar freelance, hoy con la virtualidad y con el trabajo remoto se puede trabajar desde casa y manejando idiomas, manejando inglés o manejando cualquier otro idioma. Se nos amplían muchísimo las posibilidades. Por ejemplo, en el 2022 subió el 190% las contrataciones de argentinos en trabajos remotos en el extranjero. El 190%, ¿no? La posibilidad de trabajar desde acá, estas posibilidades nos las amplifican el hecho de estudiar un idioma. Boomerang, por ejemplo, tiene una sección específica llamada Puestos sin Fronteras, que es para el trabajo virtual y poder ser parte de equipos internacionales.
En el Centro de Idiomas también hay otras posibilidades que nosotros tenemos para conocer nuevas culturas y para explorar diferentes entornos internacionales que no se limitan al campo laboral. También tenemos la posibilidad de aplicar a diferentes becas. En el CUI, por ejemplo, tenemos el Centro de Idiomas y el Instituto Confucio tienen un acuerdo con más de 10 universidades de China, y los alumnos que tienen un título universitario o que estudiantes universitarios y que hablan el idioma chino pueden aplicar a alguna de estas becas. También tenemos la posibilidad del Working Holiday. Working Holiday es un visado Working Holiday, es obtener un permiso para poder estudiar y vivir en otro país y así conocer una cultura diferente. Bueno, estas eran algunas de las posibilidades que se nos abren al estudiar un idioma, ¿no? Uno puede trabajar, pueden ser en entornos laborales o también pueden ser en entornos académicos, o también la posibilidad de trabajar y estudiar con visados específicos como el Work and Travel. En el siglo XXI se necesita comprender la cultura de otros países para hacer negocios aquí. Esto es esencial. La diversidad cultural es una realidad hoy en el mundo laboral, en el entorno laboral. Los equipos internacionales están formados por gente de diferentes países, ¿no? Y esto es una realidad en el aquí y ahora, no es un eslogan lo de la diversidad cultural, es una realidad. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender la importancia que tiene el estudiar un idioma en ese sentido. El comercio internacional genera que ya no haya fronteras y que el comercio internacional es clave en el desarrollo de cualquier economía, y al no haber fronteras, la interculturalidad y la internacionalización de las prácticas sociales trascienden los países. Entonces es muy importante que nosotros podamos gerenciar la diversidad cultural. El gerente global tiene que tener el mundo en la cabeza. ¿Y a qué nos referimos con esto? Hoy las búsquedas de talentos no se circunscriben a un país determinado, sino que las búsquedas de talentos van más allá y los equipos están conformados por personas de diferentes países. Entonces es importante que los miembros de estos países puedan gestionar la diversidad cultural y que también al mismo tiempo puedan tener buenas relaciones interpersonales en ese sentido y puedan gestionar el cambio y el desafío de la diversidad. El gerente global, como decíamos recién, tiene que tener el mundo en la cabeza y tiene que poder gestionar desde la diversidad cultural. Y también los líderes de equipo tienen que poder invitar a sus equipos a través de la educación, de la formación, a tener el mundo en la cabeza. Y el idioma es esencial porque nosotros somos lo que decimos. Entonces, estudiar un idioma nos posiciona de manera diferente, nos da una perspectiva diferente de lo que es ver el mundo, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que podamos entender el lenguaje, el idioma, como una variable cultural central. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad cultural y cuando hablamos de culturas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿no? Nosotros tendemos a pensar que la cultura es algo muy específico, ¿no?, del país, pero en realidad la cultura son todos los valores, las normas, el universo simbólico que comparte un conjunto y que es adoptado como un patrón de vida, ¿no? Eso es la cultura, el universo simbólico que nos rodea. Entonces es muy importante que nosotros podamos pensar en las diferentes variables culturales a la hora, por ejemplo, de pensar en mercados meta, o cómo vamos a ingresar a esos mercados meta, o cómo vamos a pensar diferentes propuestas de marketing en relación a la cultura, ¿no? Y en este sentido hay que tener en cuenta esas variables culturales. El idioma es una de esas variables culturales. Y en este sentido, la comunicación es central, poder comunicarnos cuando hacemos negocios, ¿no?
Y para poder comunicarnos es muy importante poder anticiparnos. Y en este sentido lo importante son los contextos, pensar el contexto. El contexto es esa multiplicidad de estímulos que rodean a la comunicación. Es eso el contexto. Y en función del valor que cada cultura le da al contexto, es que tenemos culturas de alto contexto y de bajo contexto. ¿Para qué? Se estarán preguntando ustedes. Nos sirve a nosotros saber si una cultura es de alto contexto o de bajo contexto. Bueno, porque cuando trabajamos y hacemos negocios, saber si una cultura es de alto contexto o bajo contexto es lo que nos va a permitir poder planificar, poder pensar el tipo de interacciones que vamos a tener y que estas interacciones con las personas con las que hagamos negocios, con las empresas, sean interacciones exitosas, sean interacciones efectivas y eficaces. Entonces es muy importante poder tener en cuenta los contextos en relación a la cultura, saber si las culturas son de alto contexto o de bajo contexto. Ahora vamos a analizar un poquito qué quiere decir que una cultura sea de alto contexto. Bueno, las culturas de alto contexto. Las culturas de alto contexto son relacionales, son intuitivas, son contemplativas. Son culturas en las cuales la gente le da mucha importancia a lo grupal, a los subgrupos, a la familia, a la jerarquía, a la autoridad. El trabajo es percibido como una necesidad. En cuanto al lenguaje, le damos mucha importancia al lenguaje, a lo implícito, a lo que se lee entre líneas, el ceremonial, el protocolo. La comida es vista como un acontecimiento social, ¿no? Hoy hablábamos justamente en una reunión sobre el caso de China, que vamos a ver ahora en un ratito, después de una reunión, como siempre, al cerrar un contrato o una negociación, la gente se reúne y suelen brindar. Y brinda uno y después brinda la otra parte, ¿no? Y esos brindis a veces terminan de manera muy, muy divertida, pero esto social tiene que ver con el contexto. El ceremonial es parte de la interacción, es parte del negocio, es parte del trabajo. Estas culturas de alto contexto, donde el protocolo, el ceremonial, la interacción entre la gente, las relaciones personales, lo social es tan importante, son características de Medio Oriente, de Asia, son características también de Sudamérica, ¿no? de Latinoamérica. Y después vamos a ver las culturas de bajo contexto. Las culturas de bajo contexto son lógicas, lineales y directas, están muy focalizadas, centradas en el individualismo, en el individuo en sí mismo, tienen que ver con el cumplimiento de logros y la realización de tareas, el concepto de que el individuo se supera y forja su propio destino es preponderante. La comida es vista como algo necesario y estas instancias no como un acontecimiento social, a diferencia de las culturas de alto contexto. El lenguaje es explícito, ¿no? Hay que ser muy concisos en la manera en la que nos comunicamos. Y el contacto físico es muy escaso, hay mucha distancia a la hora de tener un intercambio. Hay que ser muy cuidadosos de la distancia física y el apretón de manos es el único tipo de saludo o el más apropiado, ¿no? En las culturas de alto contexto hay otros tipos de saludos que también pueden tener que ver con en contextos un poco más informales, con el abrazo, las reverencias, ¿no? El contacto físico es más usual que en las culturas de bajo contexto. Bueno, ahora vamos a ver algunos casos prácticos de algunas culturas, por si alguno de ustedes, estoy segura, tiene la posibilidad de trabajar para alguna empresa china o alguna empresa de otro país internacional. Vamos a ver algunos casos prácticos de ejemplos y recomendaciones
para poder interactuar de manera eficaz en culturas de alto contexto y de bajo contexto. Bueno, vamos a ver el caso de China, que es una cultura de alto contexto o bajo contexto. Muy bien, alto contexto, mucho ceremonial, mucho protocolo, exacto. Bueno, es importante tener en cuenta que en China las reuniones son consideradas como ceremonias, que tienen sus momentos, que hay que respetarlos, que muchas veces después de la reunión hay un contrato escrito, pero el valor de la palabra es muy significativo, ¿no? El valor de un apretón de manos, el valor simbólico es muy significativo. Les recomendamos que si ustedes van a mandar su CV en chino, lo tengan bien verificado, ¿no? Que eso es importante, que puedan tenerlo, si preparan su currículum en chino, que lo tengan bien corregido, revisado, ¿no? Eso es muy, muy importante, por eso les recomiendo que puedan estudiar chino en el centro de idioma, que tenemos unos cursos espectaculares. La carta de presentación laboral, al ser una cultura de alto contexto, es muy importante que ustedes puedan presentar su carta como parte de este ceremonial. La carta de presentación acompaña el currículum y es parte del ceremonial y el ritual de presentar el currículum, porque es una cultura de alto contexto. Enviar el CV en inglés, no me equivoqué cuando preparé el PowerPoint. Es una pregunta, ¿por qué? Porque es ante la duda. Si ustedes pueden mandarlo en chino, buenísimo, pero si están en la duda o si no están seguros, siempre es recomendable también mandar una versión del CV en inglés. Bueno, ahora vamos a pasar a algunos sectores en los cuales China tiene mucha injerencia en nuestra economía, así que si alguno estudia o tiene ganas de trabajar o de explorar esas áreas y le gusta, está interesado en la cultura de China, China tiene mucha injerencia en el sector agrícola, automotriz, electrónico, energético, en la construcción, en el sector manufacturero, minero, comercial y en las telecomunicaciones. Bueno, vamos a hablar de Brasil, un vecino nuestro, ¿no? Por ahí muchos conocen Brasil o conocen amigos o tienen gente conocida de Brasil y es una cultura que nos es familiar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Brasil es una cultura de alto contexto o de bajo contexto? ¿Alto o bajo? ¿Bajo? ¿Bajo o alto? ¿Alto? ¿Bajo? Alto contexto. Brasil es una cultura de alto contexto. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina como parte del Mercosur, seguido por los siguientes países: China, Estados Unidos, India, Chile, Paraguay y Alemania. Ahora vamos a ver y vamos a compartir juntos algunas recomendaciones para tener en cuenta en nuestras interacciones con la cultura brasileña, con las personas del Brasil. Los brasileños son muy comunicativos y orgullosos de su cultura. Ellos están muy orgullosos de su país. Así que yo les recomiendo que si van a hacer negocios con Brasil o si van a hacer negocios con alguna empresa brasileña o buscar trabajo en el Brasil, averigüen sobre la cultura, sobre alguna ciudad, sobre la comida, sobre los tragos, la caipirinha, por ejemplo. ¿Les gusta la caipirinha? ¿Sí? ¿Les gusta o no? Sí, díganme, sí, ¿a quién no le gusta la caipirinha? Bueno, esto es parte de la cultura, entonces es importante que sepamos, que tengamos un background, que tengamos información sobre los aspectos culturales, porque son un buen rompehielo a la hora de tener una reunión de negocios con el Brasil. A los brasileños les encanta que la gente conozca sobre su cultura, les encanta comenzar así las reuniones. Pero atentos, porque se nos puede ir de las manos la reunión. Así que siempre tenemos que tener bien pautado cuál es nuestro objetivo, ¿no? Para que no se nos vaya de las manos la reunión y podamos cumplir eficazmente con lo que nos propusimos para esa agenda. A los brasileños les encanta negociar en su lengua natal, en portugués.
no les gusta mucho que les hablen en inglés, no les gusta que les hablen en español. A los brasileños les gusta, si ustedes van a hacer negocios con el Brasil o si van a buscar trabajo en una empresa brasileña o si alguno piensa como posibilidad en vivir en el Brasil, es importante que tengan en cuenta la importancia del portugués, porque a los brasileños les gusta poder negociar y tener reuniones y tener intercambios en su propia lengua. Esto es un factor clave a la hora de interactuar con esta cultura. Después de tener, siempre después de las reuniones a los brasileños les gusta que haya una reseña escrita de lo trabajado, pero también se recomienda, al ser una cultura de alto contexto, que tengan un seguimiento personalizado, una videoconferencia, una llamada telefónica, que después de cada reunión siempre haya seguimiento personalizado de esa comunicación escrita, porque es una cultura de alto contexto que tiende a los subgrupos y a las relaciones interpersonales. Los brasileños son muy respetuosos de los tiempos y las citas pautadas, así que en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Si tenemos una reunión o tenemos una entrevista de trabajo, atentos a que no se nos haga tarde. Esto es súper importante. Y otra cosa que me parece que por ahí les interesa saber es que los brasileños son muy formales en relación a la vestimenta en los ámbitos laborales. Así que eso también es bueno que lo tengan en cuenta. Ellos prestan mucha atención a poder estar vestidos de manera formal cuando tienen este tipo de interacciones en el ámbito laboral. Bueno, ahora vamos a pasar a Estados Unidos y Inglaterra. A ver, ¿bajo contexto o alto contexto? Alto contexto, bajo contexto. ¿Qué dicen? No se van a ganar la lotería, así que pueden arriesgar sin miedo, ¿eh? Bajo contexto. ¿Alguno más? Bueno, efectivamente, es una cultura de bajo contexto. Estados Unidos e Inglaterra son culturas de bajo contexto. Algunas pautas para nuestras interacciones a la hora de trabajar en el ámbito laboral, ya sea en países de habla inglesa, pero especialmente en Estados Unidos e Inglaterra. Es importante que seamos comunicadores eficientes, concisos, directos, asertivos, claros, ¿no? Que vayamos al punto. A veces nosotros tendemos a adornar las frases y a intentar ser muy diplomáticos o muy de adornar con muchas frases cuando escribimos, cuando hablamos. Bueno, no. En inglés hay que ser, y sobre todo en las interacciones con la cultura de bajo contexto, concisos y directos. Es muy importante, como decíamos antes, respetar el espacio interpersonal. Por más que nosotros hayamos tenido contacto previo o hayamos tenido una relación afectuosa o incluso informal con alguien, siempre seamos muy respetuosos de la distancia física, ¿no? Porque es una barrera difícil de cruzar. Puede llegar a ser violento si nosotros intentamos acercarnos físicamente a alguien, siempre muy respetuosos del espacio físico con las culturas de bajo contexto. En cuanto a la vestimenta, esto es un dato interesante, también en el Reino Unido son muy formales con respecto al código de vestimenta, si tenemos una entrevista laboral o si tenemos una reunión de negocios. Menos es más, es lo que les decía recién. Cuando escriben, si ustedes lo van a hacer en inglés, si ustedes estudian un idioma y el idioma que estudiaron es inglés, tienen la posibilidad de comunicarse con las personas con quienes interactúen en ese idioma, yo les recomiendo que siempre sean breves y concisos, que respeten las estructuras básicas, que no traten de traducir literalmente del español palabra por palabra, porque eso a veces resulta confuso y no se entiende bien.
termina siendo un español en inglés. Entonces, siempre vayan a lo básico, a todo lo lindo que le puedan agregar, pero que sea lo propio del idioma, ¿no? Es muy riesgoso traducir del español al inglés literalmente, sobre todo cuando escribimos. Por eso yo les digo siempre a mis alumnos, porque soy profesora de inglés, menos es más. Eso es lo que hace que la comunicación sea asertiva y efectiva cuando nos comunicamos en un idioma, sobre todo con culturas de bajo contexto y sobre todo cuando utilizamos el inglés, ¿no? Eso es muy importante, porque a veces nosotros, por intentar replicar nuestros hábitos de cultura de alto contexto, terminamos usando un idioma que es complejo, que es barroco, lleno de frases traducidas del español, que no termina sin ser claro, sobre todo en el mundo de los negocios, ¿no? Donde el objetivo es ser asertivo, claro y conciso. Así que recuerden siempre, menos es más, sobre todo cuando nos comunicamos en inglés. Bueno, en relación a las culturas sobre todo de bajo contexto, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos y de Inglaterra, los profesionales tech tienen el 80% más de oportunidad laboral si saben inglés. El 80% más de oportunidad laboral si saben inglés. Esta es la importancia de estudiar un idioma. Porque ¿saben qué? Google es una herramienta. Si yo estudio un idioma, me paro frente al mundo de otra manera. Puedo negociar en otro idioma. Puedo expresarme en otro idioma. Es muy importante la posibilidad de poder ser en otro idioma, de dar una opinión, de defenderse en otro idioma, ¿no? Es mucho más que una herramienta. Es mucho más, tiene un uso que va mucho más allá de lo instrumental. Es ser en otra lengua, es apropiarse, es hacer lo propio el idioma. Entonces eso es muy importante, ¿no? Que podamos entender el valor que tiene el poder estudiar un idioma. En relación a lo que les decía recién, hoy y lo que charlábamos antes, lo que hablamos también con Shinta hace un rato, cuando hoy en día las grandes empresas de tecnología del mundo buscan empleados en todos los países, ¿no? Los equipos son internacionales, los talentos están formados por gente de diferentes países. Por ejemplo, uno de los miembros del equipo puede estar en Atlanta, el otro en Berlín, el otro en Buenos Aires, y sin embargo, la lengua que ellos utilizan para comunicarse es el inglés. Ni hablar si además saben una tercera lengua, ¿no? El diferencial en el que los posiciona eso a ustedes en el mercado laboral, el saber una tercera lengua, inglés y alemán, inglés y japonés, ¿no? Eso es súper importante. Y además tener en cuenta que el nivel de inglés que se pide hoy para la interacción en estos grupos de trabajo, donde la comunicación, las reuniones, las comunicaciones escritas, todo se hace en inglés, ¿no? La lengua franca es el inglés. Es importante que puedan tener un nivel que les dé la confianza para poder desarrollarse, ¿no? Eso es lo importante también. Saber un idioma para confiar en ustedes mismos y que puedan desarrollarse en el mundo en relación a las posibilidades que tienen, pero con confianza, ¿no? Y poder hablar, poder comunicarse, poder negociar. En ese sentido es importante que puedan estudiar un idioma. Quizás sería bueno que Shinta les cuente un segundito ahora que el caso que él les planteó al principio sobre el empleo de japonés fue un caso verídico, ¿no, Shinta? Sí. Hablo español, no se preocupe. Sí, es un caso que le pasó a un amigo. Yo lo conozco de la secundaria, siempre me gustó el idioma, la cultura, y bueno, cuando empecé a enseñarles que si tenés ganas, vení, yo te enseño, tenés ganas, qué sé yo, ¿eh? Hasta que un día me viene y me dice, Junta, quiero aprender japonés. ¿Qué pasó? Mira, me ofrecieron este trabajo, dice, y lo único que necesito es saber japonés, porque todo lo cumplido. Y le digo, bueno, y yo te dije, y se quedó como, bueno, ahora tengo otro incentivo más para estudiar, y bueno, pensé que solamente el saber idioma,
exactamente lo mismo. El trabajo que le ofrecieron es hacer exactamente lo mismo que hace acá en una empresa argentina, es mantenimiento de redes, pero en otro país. Y lo único que exageré un poquitito ahí, en lo que está escrito, es que, bueno, que la empresa le pagaría el departamento y el equipo. Eso es lo único que inflar un poquitito para que sea más impactante. Después el resto fue tal cual. El pasaje se le iban a pagar, era mínimo 5.000, posibilidad de ascender y todo, y se quedó como. Y dije, bueno, mira, en un solo idioma, mira cómo te cambiaba. Y hace años que lo conozco. Solamente, bueno, puedo tranquilamente haberlo conseguido si cuando empecé a enseñar, él hubiese dicho, dale, sí, yo también quiero aprender. Muchas gracias, Ginta. Así que ven que es un caso real, ¿no? Es lo que pasa hoy en día, las posibilidades que nos abre el estudiar un idioma. Vamos a ver algunos números o algunos datos duros rápidamente para que ustedes tengan en cuenta en relación a las búsquedas, las ofertas laborales en relación a los idiomas requeridos. La mayor cantidad de búsquedas tienen que ver de ofertas, en la Argentina de empleos que requieren el conocimiento o el poder saber otro idioma son primero inglés, después portugués, italiano, alemán y chino. Así que ese sería el ranking de los idiomas en relación a la oferta laboral internacional, para que lo tengan en cuenta si tienen ganas de estudiar algún idioma. Y después yo quiero contarles también del ISEN, que es el instituto. Acá tenemos algunas búsquedas también de LinkedIn, son algunos resultados similares. También van a ver que estamos en el mismo camino. Y después contarles un poco del ISEN, que es el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Esa es otra hermosa oportunidad que tienen si quieren hacer una carrera internacional. Nosotros tenemos una charla que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde están todas los detalles, y todos los años organizamos las charlas con el ISEN, donde nos cuentan sobre cuáles son los requerimientos para entrar a la carrera diplomática. Ustedes, siendo cualquier graduado universitario, puede ingresar al ISEN. En el CUI, en el Centro de Idiomas, somos el único centro que de manera virtual toma el examen de inglés, el inglés B2, ¿no? Que es el nivel del marco común europeo que se requiere para el ingreso. Bueno, nosotros lo tomamos de manera virtual. Así que si alguno está interesado en la carrera diplomática, es una buena opción. Esto en relación a todas las oportunidades que nos ofrece el mercado laboral, en relación a los contextos internacionales. Ahora yo, antes de terminar, algunos de ustedes deben tener un señalador. Quiero decirles algo que me gustaría que se lleven de esta charla. Más allá de todas las cuestiones conceptuales que trabajamos sobre las culturas de alto contexto, las de bajo contexto y las oportunidades que se nos abren al estudiar un idioma. Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión, decía Hegel. Lo más importante es que ustedes puedan encontrar esa pasión y que tengan un trabajo internacional o nacional que los apasione. Pero esa pasión hay que volverla realidad. Y esa pasión, para volverla realidad, hay que trabajar, ¿no? Hay que hacerla real en el mundo real. Estudiar un idioma es tener el mundo en la cabeza. Solo aquel que pueda abrazar el desafío de la diversidad cultural tendrá un lugar en la construcción de la sociedad en tiempos de cambio y de innovación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.